Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense, desde el año pasado no los había visto y se ven igualitos, ¿verdad? El primer día del año, el miércoles, les estuve pasando lo que es los que quieran hacer la lectura bíblica, o sea, toda la Biblia en un año. Entonces son 23 capítulos a la semana, 23 capítulos a la semana. Entonces, para hacer eso, entonces, si alguien de ustedes no lo recibió y quiere que se lo envíe, ahí me lo hace saber, me manda un texto. Pero el día de hoy, vamos a hablar de un personaje bíblico que se menciona en muy pocos versículos de la Biblia, pero que es muy conocido por todos, por ser alguien muy recto y que también fue profeta. Y estamos hablando de Enoc, Enoc séptimo de Adán. Y ese es el título de hoy, Enoc séptimo de Adán. Veamos las escrituras, ¿verdad?, que dicen de él y su contexto. Entonces, si pueden ir conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 18 al 31. Génesis capítulo 5, versículo 18 al 31. No sé si aquí tenemos a uno que se llame Enoc, pero es un personaje muy bueno. Entonces, Génesis capítulo 5, versículo 18 al 31, dice así: Vivió Jared 162 años, era en aquel entonces cuando se podía vivir muchos años, ¿verdad? Antes de lo que pasó la destrucción de la tierra en los días de Noé. Pero se vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Imagínense, hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran vivir tantos años? Dicen, bueno, siempre y cuando tenga salud, ¿verdad? Pero no sin salud. El versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Se acuerdan de Matusalén, verdad? Muy conocido por su edad. En el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Imagínense cuántos días hay en un año. 365, ¿no? Pero estos son años. Entonces dice que tuvo 365 años. Y luego el versículo 24, ese lo subrayé. Subrayé en el versículo 24, hablando del testimonio de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Le llevó Dios. Y continuando, para ver el contexto. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vamos a ver quién es Lamec, fíjense. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén, ¿cuántos? 969 años y murió. Vean, esa es la persona que más vivió más años en la tierra. 969, imagínense, casi un milenio. Y ese versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, ¿verdad? Entonces Lamec es el papá de Noé. Dice diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Acuérdense que Jehová le dijo a Adán que por causa de él, por su pecado, la tierra iba a ser maldecida. Y a eso se está refiriendo aquí. Entonces, versículo 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, o sea, el papá de Noé, ¿cuánto? 777 años y murió. Me gusta esa edad. 777. Acuérdense que el número 7 en la Biblia es como el número perfecto, ¿no? Entonces, que 777 años y murió. En el caso del papá de Lamec, o en el caso de Matusalén, que vivió más años que Lamec, ellos se dan cuenta que murieron exactamente, o sea, antes de que viniera el diluvio. El diluvio. Pero, ¿se acuerdan cuántos años tuvo aquí en la tierra Enoc, el que estamos hablando el día de hoy? 365 años. Y no más, ¿pero por qué no más? Porque desapareció. Le llevó Dios, imagínense. ¿Verdad? Pero usted tal vez va a sentir le quería hacer una pregunta. ¿Por qué este Enoc, porque hay otros Enocs en la Biblia, pero ese es el más conocido, ¿por qué este Enoc es muy conocido a pesar de que la palabra de Dios dice muy poco de él?
Bueno, por lo que dice el versículo 22, ¿se acuerdan la primera parte del versículo 22? Y caminó Enoc con Dios. Y por lo que dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora bien, en la Biblia habla más de Enoc en otras dos referencias, pero ahorita vamos a estudiar esta primera referencia y después vamos a ver las otras. Ahora, tal vez la primera pregunta que nos hacemos al ver el versículo 22, es ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, ya que dice que no caminó con Dios. Ahora, Dios es enorme, ¿verdad? Dios creó todo, ¿verdad? No nada más los cielos y la tierra, sino todo el universo. Entonces sabemos que Dios es grandísimo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno caminar con Dios? ¿No? O sea, uno se anda pensando literalmente, ¿no? Entonces, con esta pregunta podemos ver que se está refiriendo a caminar con Dios de manera figurada o espiritual, ¿verdad? De manera espiritual o figurada. Entonces, caminar con Dios es tomar en cuenta a Dios en todo lo que hago. Lo siento a mi lado, lo siento en mí, ¿verdad? No importa a dónde vaya, estoy en su presencia y por lo tanto me comporto, o sea, porque estoy yo consciente de su presencia, es de que me comporto entonces honradamente, agradando a Dios y glorificando su nombre a través de mis acciones. Ahora, usted sabe, en el caso de ustedes, ¿usted sabe cómo comportarse en frente de su familia o no? Usted sabe cómo comportarse. A lo que voy es de que cómo uno se comporta de acuerdo con quién está. Entonces, usted sabe cómo comportarse en frente de su familia. Usted sabe cómo comportarse en frente de sus amigos. Usted sabe cómo comportarse en frente de sus seres queridos, ¿no? En frente de sus seres amados, ¿verdad? Ahí discúlpenme si de repente alguien dice por ahí, pues este fulanito no sabe comportarse con la familia o algo así. Pero la cosa es de que cuando usted está con seres amados, o sea, hombre, o sea, se siente y todo muy bien, ¿verdad? Cuando está con las personas que ama, es una dicha, ¿verdad? Se siente lleno, se siente feliz, ¿verdad? Se siente gozoso. Cuando uno está con Dios, pues se siente igual, o sea, si uno está caminando con Dios, siente también lo mismo, o sea, no nada más de usted lo está agradando y todo eso, sino que siente su compañía, se siente amado por Él, se siente dichoso, se siente bendecido, pero también porque estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, también siente usted un temor reverente, ¿verdad? Un temor reverente hacia Él, ¿verdad? Por un lado, sí, mucho gozo, una amistad tremenda, así como cuando Jesús les dijo, ya les voy a llamar amigos, ¿verdad? Ya no nada más siervos, ¿verdad? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿verdad? Pero yo les cuento de todo, ¿verdad? Les voy a llamar amigos. Pero, usted, hermanos, también sí le quería decir, usted no va a sentir su presencia, la presencia de Dios, no va a sentir ese gozo, no va a sentir esa paz, no va a sentir ese amor, si en primer lugar no cree en Dios o no le cree a Dios. O sea, o en otras palabras, no cree en su existencia. Si usted no cree en su existencia, pues ¿cómo va a gozar de ese caminar con Dios y todo lo que se siente con eso? O que tal vez usted sí crea en su existencia, pero no cree en lo que la palabra de Dios dice de él, o sea, no cree lo que Dios dice acerca de sí mismo, ¿no? Para poder caminar con Dios como lo hizo Enoc, es decir, para poder tenerlo cerca de usted en el sentido relacional, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está en todas partes y está a su lado, aunque usted no lo sienta, pero estoy hablando yo de manera en el sentido relacional, ¿verdad? Si usted quiere tenerlo cerca de usted en el sentido de que usted tiene una amistad, una relación, una comunión con Él, como ya lo explicamos, lo que primero que necesita tener es fe en Dios. Fe en Dios. Es imposible caminar con Dios si en primer lugar no tiene fe en Dios. O también, ¿verdad? Si no tiene fe en su manera de ser, según las Sagradas Escrituras. Veamos la segunda referencia de Enoc para confirmar esto. En Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Entonces, la raíz, ¿verdad? De cómo es que se comportaba Enoc muy bien, y porque estaba caminando con Dios, vemos aquí que la raíz de eso es su fe en Dios, primero que nada. Entonces, Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. ¿Se acuerdan que Hebreos 11 habla de la fe? Y habla de los héroes de la fe, entre los cuales está ahí Enoc. Entonces, Hebreos 11, 5 y 6 dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿qué significa? Lo menciona 3 veces eso de traspuesto. Acuérdense que otras versiones dicen fue llevado, o fue sacado, o también podríamos decir fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Para con Dios. Entonces Él es también una muestra, un tipo de la iglesia, ¿verdad? Cuando vamos a ser arrebatados por el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice ahí más adelante el versículo 6? Después de que menciona el buen ejemplo de Enoc por su fe, cómo se condujo, el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, en su existencia, y que es galardonador de los que le buscan. Si se fijan, no nada más Dios quiere que es necesario que crea en Él, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces podemos ver que lo primero que tuvo que hacer Enoc para poder buscar a Dios y acercarse a Él, según Hebreos 11:6, en cuanto a tener comunión con Él, fue su fe, ¿verdad? Su fe en su existencia, o sea, en la existencia de Dios y también en la manera de ser de Dios. Entonces leamos otra vez, vea, Hebreos 11:6 para confirmar esto, Hebreos 11:6. Pero sin fe, porque eso aplica obviamente a nosotros también, a nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vea. Si usted está buscando a Dios, crea que le hay y que es galardonador. Ahora, ¿qué significa galardonador? Crea que Él premia y Él recompensa a la persona que está buscándolo en serio, que está buscándolo con fe, que está buscándolo para agradarlo a Él. Entonces es lo que significa galardonador, o sea, que Él premia, que Él recompensa a la persona que realmente quiere tener una comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, tiene fe y su propósito ya en su vida es agradarlo a Él, a Dios, o en otras palabras, caminar con Él, ¿verdad? Espiritualmente. En Génesis se dice caminar con Dios. En Hebreos 11:5, como ya vimos, Hebreos 11:5, la última parte, lo dice de esta forma. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces uno puede ver, o sea, el caminar con Dios es el uno, conducirse agradándolo a Él, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 11:5 también nos responde la otra pregunta que tal vez teníamos en nuestra mente cuando leímos Génesis 5:24, que dice, Génesis 5:24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces tal vez nos preguntamos, ¿qué significa eso que desapareció porque le llevó Dios? ¿Qué significa eso? Pues lo que dice, ¿verdad? Es decir, ¿desapareció de dónde? Pues de aquí de la tierra, ¿verdad? ¡Pum! De repente ya no apareció, ¿verdad? Y aparte, como dice ahí después, ¿por qué razón desapareció? Porque le llevó Dios. Y como explicábamos ya entonces en Hebreos 11:5, cuando dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, se refiere a eso llevado, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, ¿verdad? Se lo llevó, lo arrebató, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso se lo llevó. Fíjense, o sea, imagínense, ¿verdad? No murió porque se lo llevó Dios, no murió. Es lo que dice ahí, por la fe Enoc fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver muerte, no ver muerte. Wow. Entonces no murió porque se lo llevó Dios. Ahora, esto nos enseña que si queremos caminar o andar con Dios, literalmente, o sea, si queremos caminar y andar con Dios, literalmente, tenemos que caminar o andar con Él espiritualmente, ¿no? Porque cuando Él caminó con Dios, ahí se está refiriendo a su caminar espiritual. Pero se lo llevó Dios y ahora sí podía ir. Acuérdense que también en Mateo 5, hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios, hermanos. Entonces tenemos que caminar o andar con Él espiritualmente, hermanos, si queremos algún día hacerlo, literalmente. Sea una persona de fe, sea una persona que agrada y honra a Dios con su vida, sea una persona entregada a Él. Si usted supiera que va a morir en este fin de semana, ¿qué haría? ¿Cómo sería su vida
Si usted supiera que este fin de semana va a morir, ¿no trataría de agradarlo más? O sea, no pondría más en su agenda hacer más cosas por el reino de Dios, hacer más cosas que le agradan a Dios, y no a usted, sino agradarlo a Dios. Pues sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces sí, o sea, realmente no sabemos. Tal vez ahorita apenas me vaya a sentar porque viene el hermano con el himno de invitación y ahí me tropiece y me muera. Hermano, no diga eso. No se preocupe. O sea, nada pasa sin la voluntad de Dios. Nada pasa sin la voluntad de Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 14, versículo 6? Ahora quiero ir para allá porque hablando de caminar con Dios, Dios hizo algo maravilloso para que pudiéramos ver de una vez por todas, darnos cuenta de cómo caminar con Él, o sea, cómo caminar con Dios. Él envió su Hijo al mundo, no solamente para salvar al mundo, sino para darnos un ejemplo perfecto de cómo caminar con Dios. Acuérdense que yo no voy a ir para allá, pero Hebreos 1, acuérdense que dice que por mucho tiempo Dios estuvo hablando a través de los profetas, pero ahora ha hablado a través de su Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere caminar, ¿verdad?, con Dios, Jesús es el camino. Entonces, qué mejor que estudiar y ver y todo lo que hizo Dios, no nada más en el sentido de lo que hizo para salvarme, sino lo que hizo para ser ejemplo de mí, para yo seguir su ejemplo. Ahora, ¿qué dice Mateo 11? Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Hablando otra vez de andar con Él, de caminar con Él. Fíjense, Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿cuántos están trabajados y cargados? Sí, o sea, yo le digo a los hermanos, le he dicho a diferentes hermanos, que todos nosotros tenemos una necesidad, todos nosotros tenemos algún problema, todos nosotros tenemos una tribulación, son diferentes, ¿verdad? Unas tal vez dinero, otros por salud, otros por ¿cómo se llama? La relación con la familia, ¿verdad? Otros, o sea, de todo tipo hay, hermanos. Entonces, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero fíjense de qué manera. Versículo 29, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto yugos? Yo sí he visto yugos, ¿verdad? En los animales, ¿no? Que están arando. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, si de un lado está Jesús en el yugo y usted está del otro lado, ¿qué es lo que él es, por decirlo así, él es el toro maestro y nosotros somos el aprendiz? Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Pues andar con Él, ¿verdad? Caminar con Él. Entonces, fíjense, o sea, hay que caminar con Jesús. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí se fijan? A veces, o sea, la razón por la que no tenemos descanso y todo eso, obviamente es por los problemas y todo eso, pero también cuando uno tiene fe en Dios, ¿verdad?, y sigue su palabra, sigue su caminar con Él, entonces uno va a liberarse emocionalmente y todo eso, de todos esos problemas, porque está teniendo fe en Dios. Hermanos, o sea, Job, ¿verdad? Podemos ver todo lo que le pasó a Job y todo eso. Y Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Yo le digo a los hermanos, a él se le fue, o sea, se le removió todo aquello que una persona se le puede quitar, excepto su vida, ¿verdad? Uno, su salud. Otra, sus hijos. Otra, sus pertenencias. Otra, sus amigos, en el sentido de que ya sus amigos no lo respetaban, o sea, pensaban, no, pues por algo te pasó eso, o sea, su reputación también se fue, pum. Y también, ¿qué más? Pues la esposa, vea, que le dijo, pues, maldice Dios y muérete, vea. Oh, ¿qué pasó? Hasta la ayuda idónea ahí quedó, mal. Y lo último sería, también él habla en Job acerca de cómo antes hasta los muchachos lo respetaban y todo eso por todo lo que él hacía, y ahora ya no. Ya lo tenían por mal. Entonces sí, o sea, todo lo que una persona, excepto la vida, que uno puede perder en esa vida, él lo perdió todo, excepto la vida. Acuérdense de la salud, cómo estaba muy mal.
él de su salud. Pero gracias a Dios podemos ver que entonces, ¿qué? Dios lo recompensó y le dio el doble, ¿verdad? Y muchos años después para poder disfrutar todo eso, ¿no? No es como que si le dio mucho y luego ya se murió luego, sino no, o sea, recuperó la salud y el doble de lo que tenía se lo dio, ¿verdad? Le tuvieron hijos e hijas, ¿verdad? Que dicen que las hijas eran las más hermosas sobre la tierra, imagínense. Yo creo que una de ellas se llamaba Jenny. No es cierto. Pero sí están ahí los 3 nombres, sí se mencionan los nombres, ¿verdad? Tal vez ustedes quieran ver los nombres, ¿verdad? De esas 3 mujeres, las más bellas, y decirle, ay, cuando tenga una hija le voy a poner este nombre, ¿verdad? Pero sí se fijan cómo entonces dice, ¿verdad? Para realmente tener, o sea, si uno está cargado y trabajado y para poder recibir descanso, como dice el versículo 29, Mateo 11, 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, uno tiene que aprender de él. El versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque al final de cuentas, no es como que si no más estuviéramos nosotros en el yugo, sino quién está en el mismo yugo, o sea, recibiendo la carga y todo eso. Él. Entonces cuando una persona dice, pues ¿dónde está Dios cuando estoy en problemas? Mira, ponte bajo el yugo de Él y Él va a cargar junto contigo, ¿verdad? Y te va a enseñar a cómo ir en tu vida. En cambio, la persona que no quiere sujetarse a Dios, si es que se quiere poner sobre su yugo, ¿cómo se llama? El animal que no es manso, es decir, que no quiere seguir al toro maestro, pues está así, y así, ¿verdad? Y todo de acá, y o sea, él mismo lastimándose y todo eso, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo le llamaba a Dios a los hijos de Israel? Duro de cerviz y incircunciso de corazón. Duro de cerviz. Por eso de que no quiere, ¿verdad? Sujetarse al yugo de Dios. Y luego, ¿qué dice? Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, está casi al final de sus Biblias. Primera de Juan 2:6, Primera de Juan capítulo 2:6, hablando acerca de caminar con Dios, de caminar con Jesús, de que Jesús es el camino, de que cómo andar con Él, así aprendiendo de Él, como dice aquí en Mateo 11. Pero ¿qué dice Primera de Juan 2:6? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, debe andar como Él anduvo, hablando del Señor Jesucristo, que otra vez, que Él no nada más menciona la historia o menciona la Biblia, lo de Él para que nosotros veamos que Él nos ha salvado, sino que Él nos ha puesto un ejemplo a seguir. Ahora, ya en la tercera y última referencia de Enoc, séptimo de Adán, está en Judas. En Judas, ¿verdad? ¿Dónde está Judas? Pues está cerquita ahí de Primera de Juan, es el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Entonces, en la tercera y última referencia de Enoc, séptimo de Adán, aprendemos que Enoc no solo agradó tanto a Dios con su vida que se lo llevó, sino que también Enoc fue profeta de Dios y le advertía a la gente impía del juicio venidero de Dios, de la cual no se iba a escapar nadie. Eso es interesante. Él no nada más fue luz, como dijo Alex acerca de ser luz, y la palabra de Dios dice, vea, que seamos luz para que las personas vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, sino que también la Biblia se nos menciona que seamos luz en el sentido de decirle a las personas, advertirles del juicio venidero, y de que por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, vea, como que les roguemos a las personas, reconciliaos con Dios, vea, como embajadores de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces podemos ver que Enoc, séptimo de Adán, hacía eso también. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Y entonces Enoc entonces lo que hace Judas es uno de los medios hermanos de Jesús. Judas, no es el apóstol. Entonces podemos ver que aquí en este caso Judas agarra esa referencia de Enoc, de cómo era él y cómo le advirtió a las personas impías, y lo aplica a nuestros tiempos. Obviamente lo aplica a los tiempos. Imagínense, o sea, desde el principio de la iglesia ya había personas malas. Obviamente hay personas malas en el mundo, pero él está hablando de personas en la iglesia que pretenden ser buenas y en realidad son malas. Y entonces él agarra eso del profeta Enoc y lo aplica a ellos y obviamente a nosotros si estamos igual de mal. Entonces Judas, el capítulo 1 es un solo capítulo, versículo 3 al 15. Entonces por eso quiero leerlo con todo y contexto para que vean cómo esa referencia de Enoc
también lo está aplicando Judas a nuestros tiempos. Fíjense, Judas, en el versículo 3 al 15. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado, si se fijan, han entrado encubiertamente, se refiere a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a negar con sus hechos, es decir, con sus labios confiesan o dicen que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Versículo 5, mas quiero recordaros, entonces él menciona otras referencias de otras historias, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, otro ejemplo malo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, o sea, a pesar de que tenemos todos esos malos ejemplos que vemos el fin de ellos, que fue la condenación, no obstante, dice el versículo 8, de la misma manera que todos esos, también estos soñadores, hablando de los que han entrado encubiertamente a la iglesia, mancillan la carne. Es decir, como había dicho antes, o sea, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, dice, estos blasfeman cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro por el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Otros malos ejemplos, ¿verdad?, que están ahí para que no los sigamos. Versículo 12, estos, ya hablando de que los que en ese momento se estaban metiendo a la iglesia, fíjense, o sea, fíjense cómo, de qué manera se metían en la iglesia, que no nada más eran las reuniones así en los cultos, sino que también en los ágapes, es decir, como cuando hay comida, ¿no?, que se comparten unos a otros comida y todo eso. Fíjense lo que dice el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, se llama ágape, acuérdense que significa amor. Entonces, como fiestas de amor, que convivían unos con otros en las casas y comiendo juntamente y agradando a Dios. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y luego fíjense todas las descripciones que le da a esos falsos maestros. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14, vamos a ver lo que dice Enoc. De estos también profetizó Enoc, si se fijan. Entonces Enoc está dando a entender, no nada más él habló en sus propios tiempos, sino todo lo que aplica en todos los siglos por los siglos, aplique lo que él dice. También de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, la séptima generación, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Verdad? Acuérdense que la palabra impío es lo contrario de pío. Pío es de la palabra piadoso. Entonces la palabra impío significa alguien que es lo contrario de piadoso. ¿Verdad? Es decir, que en vez de poner en primer lugar a Dios, lo ponen en último lugar.
Y entonces dice, de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿verdad? Entonces, en conclusión, hermanos, tengamos la fe de Enoc, ¿verdad? Una fe que transciende, ¿no?, a acciones, ¿verdad? Tengamos la fe de Enoc y caminemos con Dios agradándolo en todo, ¿verdad? Apenas comenzó el año 2025, hermanos. Que este año sea mejor, ¿verdad? Mejor que el 2024. Que lo sigamos más fervientemente. Que pueda Dios decir de nosotros, caminó conmigo. Qué bonito, ¿no? Entonces, acuérdense que aparte, como ya vimos en las citas, que agradándole todo, ¿y qué dice Hebreos 11:6? Y que Él recompensa, Él galardona, ¿verdad?, a los que lo buscan en serio para agradarlo a Él. Estudiemos, hermanos, este año muy detenidamente, o sea, cada uno en sus casas, la vida de Jesús, porque no nada más nos enseña cómo nos salvó, sino nos enseña cómo vivir esta vida agradándolo a Dios, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad?, que nos ha dado de cómo caminar y andar con Dios. Entonces, ya como invitación, ¿verdad?, pues queremos decirle, ¿verdad?, sabemos que, como dice ahí, en la última cita, que el Señor viene con sus ángeles de poder, ¿verdad? Él viene para hacer juicio a todos, ¿verdad? Para darle a cada quien su galardón. Vida eterna, dice Romanos, ¿verdad?, vida eterna a los que creyeron, ¿verdad?, y obedecieron al Señor, y condenación perpetua a todos los impíos, ¿verdad?, incluyendo a los que pretenden, como dice Judas, incluyendo a los que pretenden ser cristianos y no lo son, ¿verdad? Entonces, si hoy quieres, ¿verdad?, confesar tu fe en Jesús, ¿verdad?, públicamente, ¿verdad?, y quieres bautizarte, ¿verdad?, en las aguas del bautismo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, entonces puedes pasar al frente, ¿verdad?, cuando entonces el hermano Alex se lo indique en el himno de invitación, entonces puede pasar al frente y quedarse aquí para entonces hacer la confesión del Señor Jesús y luego ir para pasar al bautismo. Gracias, Dios los bendiga. Amén.